En este ejemplo les voy a mostrar cómo pueden manipular Elementor para poder agregar CSS personalizado a los elementos sin necesidad de tener Elementor Pro. En este caso yo estoy utilizando algo adicional a Elementor, que es la plantilla de Astra. Astra permite personalizar el CSS en esta parte de acá de CSS adicional, perdón. Entonces para este ejemplo solamente les voy a colocar acá un título de ejemplo, que es acá un título cualquiera. Y aquí lo único que tienen que hacer es ir a avanzado y donde dice IDE o clase CSS, colocan la suya. Pongámosle acá título prueba y vamos a darle clic en actualizar. Y bueno, aquí voy a darle clic también en actualizar para que se refresquen los datos y pueda tomarlos. Y van a ver lo siguiente. Entonces aquí tenemos el título que acabo de colocar con Elementor. En CSS adicional lo que voy a hacer es colocar acá el punto que es para las clases. Si fuera una ID sería con esta almohadilla, pero entonces sería punto título prueba, fue que le coloqué título prueba. Y en este caso tenemos que mirar si este elemento en específico es un H1, un H2. Aquí en contenido podemos ver que es un H2. Entonces acá título prueba vamos a colocar para el H2, vamos a colocarle que el color sea rojo. Y vamos a colocarle acá importante para que lo tome, para que pues pueda sobreescribir los estilos que tiene de por sí Elementor. Entonces, esta es una forma bastante sencilla en la cual yo les estoy mostrando cómo pueden manipular los elementos sin la necesidad de tener Elementor Pro, porque muchas veces lo que queremos es hacer algún tipo de CSS personalizado en Elementor, pero tenemos que comprar la versión Pro y pues no es tan necesario. Espero que les haya servido. Cualquier duda que tengan, por favor, escriban en los comentarios. Suscríbanse y denle like si les gustó este video.